Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, como siempre, trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes al borde de sus asientos. Y el misterio de hoy, como habrán visto por el título, gira en torno a nuestro queridísimo Altay Ulusoy. Sí, ese mismo Altay Ulusoy que nos ha robado el corazón con su talento y su mirada profunda. Siempre ha sido un poco reservado con su vida personal, y eso, por supuesto, solo aumenta la curiosidad, ¿verdad? Pero hoy, vamos a hablar de algo que ha estado flotando en el aire durante un tiempo, y es la supuesta relación secreta entre Altay Ulusoy y la deslumbrante Serini Sarkaya. Sé que muchos de ustedes están fascinados con esta pareja, y la verdad es que han estado circulando rumores e indicios que apuntan en esa dirección. Así que si quieren saber todos los detalles, los posibles desencadenantes de estos rumores, y cómo Altay ha estado manejando estas preguntas, quédense conmigo hasta el final. Y mientras tanto, si aún no lo han hecho, les recuerdo que le den al botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Sería un gran apoyo para nosotros. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La conexión entre Altay Ulusoy y Serini Sarkaya no es algo nuevo para los fanáticos más acérrimos. Ambos actores comparten un pasado profesional muy importante, la exitosa serie Medcezir. ¿Se acuerdan de Yaman y Mira? ¡Uf, qué pareja! Esa química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que muchos espectadores, incluyéndome a mí, empezaron a preguntarse si esa chispa trascendía más allá de la ficción. Y no es para menos, ¿verdad? Actuaban con tanta naturalidad, se miraban de esa manera, era fácil creer que había algo más. A lo largo de los años, a pesar de que ambos han mantenido sus vidas privadas con mucho celo, ha habido pequeños destellos, pequeños momentos que han alimentado la especulación. Hemos visto fotos de ellos en los mismos eventos, aunque nunca juntos de forma oficial. Han sido vistos en los mismos círculos de amigos y a veces la prensa ha capturado imágenes de encuentros casuales que, aunque inocentes, han sido suficientes para encender las alarmas de los rumores. Y es aquí donde entra la parte intrigante, ¿cómo reacciona Altay cuando se le pregunta directamente sobre Serini? A lo largo de varias entrevistas, Altay Ulusoy ha sido inevitablemente abordado sobre su relación con Serini. Y su respuesta, o más bien su falta de respuesta directa, ha sido casi siempre la misma, evasiva. No es que se ponga nervioso o agresivo, para nada. Es más bien una maestría en el arte de esquivar la pregunta sin ser descortés. Cuando se le pregunta sobre Serini, suele sonreír ligeramente, mantener la calma, y luego desviar la conversación hacia su trabajo, sus proyectos actuales o futuros, o simplemente responder con un «estamos bien», muy genérico que no confirma ni desmiente nada. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en la que un periodista le preguntó directamente si estaba saliendo con Serini Sarkaya. La respuesta de Altay fue algo así como: «Siempre he preferido mantener mi vida privada alejada de los focos. Lo importante para mí es mi carrera y el trabajo que realizo. Ustedes saben que soy una persona reservada». Y ahí lo tienen. Una respuesta educada, pero que deja al descubierto la intención de mantener su vida personal bajo 7 llaves. No es la primera vez que un actor de su calibre opta por esta estrategia. La presión mediática puede ser abrumadora, y muchos prefieren proteger su espacio personal y el de las personas que aman. Pero volvamos a los rumores. ¿Qué hay detrás de ellos? Más allá de la química innegable en Medcezir, algunos seguidores creen haber detectado sutiles indirectas en redes sociales, momentos en los que se ha rumoreado que han coincidido en vacaciones o en reuniones privadas. Claro, cuando se trata de celebridades, a veces la imaginación vuela, pero también es cierto que hay observadores muy agudos ahí afuera que notan hasta el más mínimo detalle. Serini Sarkaya, por su parte, también ha sido objeto de estas preguntas. Ella, al igual que Altay, suele ser muy discreta. Cuando se le pregunta sobre él, suele responder de manera similar, enfatizando la amistad y el respeto profesional que se tienen mutuo, producto de su trabajo juntos. A veces hasta han compartido fotos juntos en redes sociales, pero siempre en contextos de eventos de trabajo o reuniones de grupo, lo que permite mantener la ambigüedad. Y es esa ambigüedad la que mantiene viva la llama de la especulación. El hecho de que ambos sean tan exitosos y hayan alcanzado el estrellato en una edad relativamente joven,
y además, que ambos hayan pasado por proyectos tan icónicos. Ese que los unieron, hace que la idea de una relación entre ellos sea muy atractiva para el público. Son la pareja perfecta en la mente de muchos y por eso cuando hay un mínimo indicio, la esperanza y la imaginación se disparan. Ahora, ¿qué significa esta evasión para el futuro de esta supuesta relación? Bueno, para ser honestos, es imposible decirlo con certeza. Lo que sí podemos decir es que Atay Ulusoy, con su manera de responder, está demostrando una estrategia clara: proteger su privacidad y la de quienes le importan. No se deja arrastrar por el sensacionalismo, y eso, para muchos, es un signo de madurez y profesionalismo. A veces la presión de los medios y la demanda del público por saber cada detalle de la vida de sus ídolos puede ser agotadora. Y la forma en que Atay maneja estas situaciones nos enseña mucho sobre cómo las celebridades navegan en este mar a veces tempestuoso de la fama. Su enfoque es centrarse en su arte, en su carrera, y dejar que su trabajo hable por sí mismo. Podríamos especular eternamente y la verdad es que es parte de la diversión de seguir el mundo del espectáculo. Pero al final del día, lo más importante es respetar la decisión de Atay y Serrini y de mantener ciertas cosas en privado. Si alguna vez deciden compartir su relación con el público, será su elección, y nosotros, como fans, deberíamos estar allí para apoyarlos, sea cual sea su decisión. Mientras tanto, lo que sí sabemos con certeza es el impacto que ambos han tenido en la industria turca y el cariño que les tenemos. Atay, con su estilo único y su carisma, ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Y Serrini, con su belleza y su talento interpretativo, es una de las actrices más queridas y respetadas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Hemos visto que los rumores sobre una relación secreta entre Atay Ulusoy y Serrini Sarıkaya han estado circulando durante mucho tiempo, principalmente debido a su química en Medcezir, y a algunas coincidencias en su vida pública. Hemos analizado cómo Atay Ulusoy tiende a evadir estas preguntas, optando por la discreción y enfocándose en su carrera profesional, una estrategia que demuestra su deseo de proteger su vida privada. También hemos mencionado que Serrini, por su parte, también ha adoptado un enfoque similar de reserva. La falta de confirmación oficial deja la puerta abierta a la especulación, pero subraya la importancia que ambos otorgan a su privacidad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Atay Ulusoy y los persistentes rumores sobre Serrini Sarıkaya. Ha sido un tema que ha generado mucha conversación y, francamente, mucha intriga. Quiero agradecerles enormemente por dedicarnos su tiempo y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de los rumores? ¿Cómo ven la estrategia de Atay de evadir estas preguntas? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que tienen que decir. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de Atay Ulusoy y Serrini Sarıkaya, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse cuando publiquemos nuestro próximo vídeo. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis. Hasta la próxima.